la gloria de Él nos apasiona y que la presencia de Él nos apasiona, pues yo quiero ver gente respondiendo a ese llamado de Dios, a esa gloria desatada en este lugar. Predicaba aquí el pastor Carlos los otros días que 4 veces Dios llamó a Samuel y él no lo conocía y él no sabía que era Dios y corría donde el sumo sacerdote que no tenía ningún tipo de visión, porque Dios lo llamaba pero no había respuesta de Samuel hacia él. Es hora de que la iglesia, cuando Dios la llame a su presencia, responda. Cuando la gloria esté manifiesta en este lugar, que usted responda. Que cuando Dios empiece a manifestarse en un lugar, usted responda. Y es así donde estaremos viendo cosas grandes, preciosas, impresionantes. Tu gloria, Señor, es lo que nos apasiona. Busca primeramente el reino de Dios. En esta noche, vamos, responda a la presencia que hay desatada en esta casa. Porque esta noche hay una presencia poderosa desatada en la casa. Y Dios quiere ver un pueblo que esté respondiendo. Vamos, como tú lo haces, levantando las manos, moviéndolas, aplaudiendo, adorando con tu propia alabanza. Respondamos a la presencia de Dios y veamos los milagros que siguen sucediendo en medio de su casa. La enfermedad se va, la depresión se va, la tristeza se va, el cansancio se va, todo lo que te estorba desaparece, porque en su presencia está todo lo que necesitamos. Alguien que lo alabe y lo bendiga. Y digo, hoy más que todo, yo quiero tu gloria. No quiero lujos, no quiero, oh Señor, otra cosa que no sea tu gloria. Tu gloria manifiesta en este lugar. Tu gloria manifiesta en mi vida. Tu gloria manifiesta en tu casa. El mundo lo que necesita es responder. Porque hay gloria sobre Puerto Rico, pero la gente tiene que responder. Aleluya, alguien que responda. Alguien que diga, aquí estoy, Señor, lléname de ti. Oh, tenemos hambre de Él, del Dios vivo. Y vamos a aprovechar esta maravillosa unción que se ha desatado en la casa para llevar las peticiones delante de Él y saber que tienen respuesta. Para que mientras tú estás aquí respondiendo a la gloria, esa gloria llegue a tu casa y toque a aquel que se quedó porque estaba cansado, aquel que no quiso responder a tu invitación, aquel que está perdido en algún punto de droga, en algún camino de perdición, donde quiera que esté. Si tú respondes a la gloria aquí, Dios se mueve y lo toca allá. Aleluya. Oh, responde. Aleluya, tú viniste a adorar aquí, dejaste a alguien enfermo en tu casa. Dios va a llegar hasta allí porque tú estás respondiendo a Él, tú estás respondiendo a Él. Oh Señor, en esta hora te adoramos, Espíritu de Dios. Queremos que tu gloria, Señor, que está manifiesta en este lugar, a medida que vamos declarando tu palabra, se vaya moviendo en lugar de la necesidad, Señor. Oh Padre, tú respondes cuando nosotros, Señor, te respondemos a ti. Padre, en esta hora enviamos tu palabra de liberación, tu palabra de salud y de fortaleza. Cada vida, Señor, que hoy llamó a las oficinas, cada vida que escribió a los diferentes correos electrónicos, cada vida que se comunicó con un hijo tuyo, Señor, y pidió oración, ahora mismo enviamos tu palabra. Esa palabra tuya que transforma, esa palabra tuya que lo cambia todo, esa palabra tuya que provoca un de repente, Señor. Enviamos tu palabra y declaramos salud sobre toda vida enferma. Declaramos, Señor, que el que está en prisiones de oscuridad sale a la luz tuya, Padre. El que está aprisionado, Padre, declaramos que esos yugos se pudren, Señor, que esas cadenas se rompen y que esos barrotes espirituales se deshacen en tu nombre, Jesús. Declaramos, Señor, óleo de gozo y manto de alegría. Declaramos que tú conviertes, Señor, el luto en baile ahora mismo, Señor. Declaramos, Señor, que cae un manto de alegría sobre aquel que esté afligido, Padre. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Padre. Usted declárelo, Señor, ahora mismo, Padre. Enviamos tu palabra y declaramos que en tu nombre está hecho, Señor. Alguien que pueda adorar a Dios. Alguien que pueda glorificar su nombre. Aleluya. Y declarar grandeza de Dios, gloria de Dios sobre su vida y sobre su casa.
Oh, aleluya. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Diga, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Aleluya. Oh, sí, dígalo, 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 dígalo. Que más que todo y usted quiere la gloria de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Anhelamos tu gloria, tu presencia. Las cosas de la tierra son pasajeras, efímeras, pero tu gloria permanece en nosotros, Señor. Tu gloria que lo cambia todo, tu gloria que lo transforma todo. Hoy yo quiero, Señor, tu gloria. Alguien que lo cante, Señor, aleluya. Dígalo, yo quiero tu gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Tu gloria queremos, Señor. Sí, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Déjese abrazar por el Señor en esta noche. Déjese abrazar y amar por Dios en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dele a la persona que está a su lado la mejor de las sonrisas. Y si puede abrazarlo, abrácelo. Y dígale, me gozo en adorar contigo a Dios y participar de esta gloria que está desatada en este lugar. Si esa persona quedó enferma, ahora se sana en el nombre de Jesús. Si estaba en depresión, ahora mismo desaparece ese espíritu en el nombre de Jesús. Si estaba en temor, ese temor sale fuera en el nombre de Jesús. Si alguna situación lo angustiaba, ahora mismo queda libre en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que adore a Dios y bendiga su nombre. Y dígale, qué hermoso es adorarte, Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Bendígale a su hermano y dígale, si no fuera porque yo estoy aquí. Si no fuera porque yo estoy aquí. Y usted complete la frase como gusto le dé. Amén. Pero siempre que sea para edificar el cuerpo de Cristo. Bendiga a su hermano. Qué bueno verle, iglesia. Qué bueno verle. Amén. Bendiga la vida de su hermano que hoy, aún a pesar de todas las cosas que le sucedieron, dijo, esta noche yo voy a la casa a adorar a Dios. Y no me puedo perder lo que suceda allí. Lo tengo que ver en vivo y a todo color. Ser parte de lo que está pasando en la senda antigua. Le bendecimos, iglesia. No sé si tenemos a alguien por primera vez en la casa del Señor. Si usted está por primera vez, deme, ¿verdad?, un saludito así para yo saber. Amén. Si está por primera vez en la casa del Señor, mueva su mano, porque no podemos pasar por alto que alguien esté con nosotros esta noche. Como no veo bien, no sé si alguien levantó la mano, pero por si acaso le doy B menos, pero le doy B. Porque usted llegó, pero venga con alguien, no venga solito a la casa del Señor. Hay muchas buenas noticias en la casa de Dios para compartirlas con alguien. Y si usted no se atreve, al menos atrévase a invitar. El resto lo hace el Señor. Amén. Porque usted la parte fácil la hacemos nosotros. La difícil le toca a Dios, que para Él no es imposible. Así que siempre invite a alguien a la casa del Señor. Ya la semana que le llaman Santa pasó, ¿verdad?, para propósito de invitar a alguien para un programa especial. Pero aquí siempre suceden cosas extraordinarias. Así que nunca cierre sus labios. Siempre hay alguien en necesidad alrededor nuestro. Dios lo va a poner ahí, Dios lo va a encauzar para que se encuentre con usted y usted cumple la gran comisión de invitarlo. Y este viernes todos los caminos conducen a la senda antigua, porque Generación Antorcha tiene su reunión poderosa, como todos los viernes, amén. Los viernes son de GA y de todo el que tiene el espíritu joven, amén. Y este viernes es 20, ya está terminando mayo, no, pero el 20, bueno, antes del 20 algo, pero ya que se está ahí, Making Memories, it says, ok. Pastora Alexandra va a estar el viernes 20 de mayo con la Generación Antorcha, amén, ministrando, qué bueno. Entonces, el domingo vamos a tener una celebración especial aquí en la casa. Venimos a celebrar a Cristo.
Los lunes usted sabe que es tiempo de oración, de búsqueda, del rostro del Señor. Los miércoles en la mañana, tabernáculo. No sé quién está el próximo miércoles en la mañana. Hoy estuvo, ese es de hoy. Hoy estuvo el empresario Antonio Meléndez con nosotros. Escuché una parte porque después tuve que atender a alguien, así que tú sabes, pero lo que escuché estuvo buenísimo. Te bendigo. El miércoles próximo, pastora Dorlín Sánchez en el tabernáculo. Amén. Así que la escucharé desde la planta alta. Amén. Ahora nosotros tenemos un culto bien chévere los miércoles allí. Amén. Y aunque no bajamos, participamos. Pero en la noche del miércoles próximo, miércoles 18, apúntelo en su agenda, la profeta, como le dice Rafa, Big Sister, la profeta Marisol Reyes va a estar con nosotros compartiendo la palabra con su peculiar sonrisa, así que ya usted sabe. Y entonces el viernes 20 va a estar la pastora Alexandra con los jóvenes, amén, adorando al Señor. Que le queremos recordar, hay varias cositas antes de julio, ven Olga, hay varias cositas. El domingo comienza el discipulado presencial en ese salón que está allí, amén. Hemos enviado todas las invitaciones, ya no hay plataforma Zoom, el COVID se acabó, así que el apóstol dice que el COVID se acabó, pues se acabó, ya, olvídese. Amén, amén, amén. El que no tenga fe, pues eso es otra cosa, le oramos, para que la fe florezca ¿cómo era que decía aquella? De la sembrada al arbusto y al árbol y a todo lo demás. La hortaliza. Sí, eso mismo. Amén, pero el domingo, 9:30 de la mañana, 9:30 para toda la gente nueva que vino en traslado y todos los que no han terminado alguna clase. Allí va a estar la pastora Zulema dando la clase Primera Visión y Misión. ¿Qué tenemos, Olguita, este fin de semana? Bueno, ya se está acercando la fecha. Estamos aquí a punto de llegar a esa fecha importante. Mire, nosotros, ¿verdad, Ivette? Gracias por, ¿verdad?, los postcards. Tenemos, ¿verdad?, estas tarjetitas que vamos a estar repartiendo a todo el que pase por allí. Y aquí está la invitación a la casa del Señor. Hermano, tiene que aprovechar estos eventos que se dan, porque esto es una oportunidad. Tal vez tú eres tímido, tal vez tú no te atreves a coger un micrófono, ¿verdad? A mí me los tienen que quitar, pero hay otros que, ¿verdad? Eso es diferente. Pero usted a lo mejor es tímido y no se atreve, ¿verdad que sí? Pues mire, esta es una oportunidad de evangelizar. Dale, vamos. ¿Quiénes? Estoy tratando de mirar a través de, ¿verdad?, del brillo de la luz. ¿Cuántos levantan la mano que van a estar en el servicarro? Los estoy chequeando. Pase lista, pase lista. Estamos pasando lista. ¿Dónde están los evangelistas de la casa? ¿Dónde están los evangelistas de la casa? No oigo nada, estoy como sorda en esta hora. Ustedes saben que a mí me gusta agitar, ¿verdad que sí? Porque es que tenemos que agitar las masas, claro que sí, hacer un trabajo evangelístico. El Señor nos dijo, eat, repita conmigo, eat. Y no es que te quede, es que vaya. Tenemos ese evento celebrando el mes, ¿verdad?, de la evangelización global. Es una oportunidad que tú tienes de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y la semana que viene, el miércoles, vamos a estar repartiendo la invitación de la película, que es gratis, completamente gratis. Mire, ahí tenemos gente que tienen un llamado evangelístico, es un matrimonio que hace este tipo de trabajo para que usted vea que no hay límites para predicar la palabra. Yo te invito a que traigas a alguien. ¿Cuántos se comprometen a traer a alguien? El vecino gruñón, el vecino que no te habla, el vecino que tal vez tiene una situación contigo. Esa es tu oportunidad. Vente, vamos para el cine. ¿Para cuál cine? Mire, dura 65 minutos. Usted no se va a amanecer aquí. Es corta pero profundo. Es de un empresario que tiene sus situaciones con Papá Dios y con su familia. Venga. ¿Cuántos van a venir a la película? ¿Cuántos van a invitar a gente? ¿Cuántos van a ir al servicarro? Estoy pasando lista y allá arriba están pasando lista. Dios les bendiga, hermanos, les amamos. Gracias. Bendiciones. Amén. El miércoles 25 de mayo va a ser aquí en la casa, en esas pantallas tan hermosas que se ven. Así que haga lo propio. Y tenemos en junio, tenemos Instituto Diurno. Comenzamos en junio, los jueves, el Instituto Diurno, así que póngase a la voz con nuestra hermana Lucy en la oficina llamando para registrarse, para que usted pueda estar en este evento y usted pueda aprender la palabra del Señor, pero esta vez durante el día de 9 a 12 del mediodía los jueves. Veraneando con Cristo en casa, estudio intensivo, eso es martes y jueves de 9 a 12 del mediodía. La información llamando a las oficinas 787-730-5880 para que usted aproveche ese tiempo.
También hay campamento en la academia. Míralo ahí, Yara Summer Camp. Va a ser los meses de junio y julio, así que para los niños de 5 a 12 años, los padres vieron a Cristo, ¿verdad? Una vez más cuando vieron este horario, porque se ocupan en dónde van a dejar sus niños. Pues miren, un lugar totalmente seguro para su niñez. Así que llame a la academia para toda la información, la matrícula, el registro. Son precios sumamente módicos, pero se van a estar reforzando materias, así que su hijo va a aprovechar el tiempo a la vez que se divierte y está en un sitio seguro totalmente. Retiro de niños, tu identidad bajo la cobertura de Dios. Se van a estar llenando solicitudes los domingos y los miércoles. Va a ser el 14 de mayo en el centro de retiro, la Senda Casona, así que todo padre que tenga sus niños en edad de asistir al retiro, pues haga lo propio para que se beneficien. Es gratis. Muy bien, es este sábado y es gratis. Y el pastor Edgardo va a estar el viernes 20 de mayo con los solteros en un tiempo de adoración, de presencia, de palabra. Así que los solteros pasen la voz para que usted pueda estar ahí. Esos son los anuncios más importantes, así que nuestro apóstol con nosotros. Aleluya. Sea más que bendecido, damos gracias al Señor. Seguimos celebrando a las madres, ¿verdad? Hay gente que todavía está celebrando, gloria a Dios. Bueno, lo celebramos todos los días. Sea más que bendecido, bienvenidos todos a la casa del Señor. Y como usted puede ver, todavía hay trabajo que hacer. La Biblia declara y dice, ¿verdad?, que los campos están blancos, listos para la siega. Pero muchos son los llamados. ¿Y qué dice la Biblia? Y pocos los escogidos. No es porque el Señor discrimine, sino porque no todo el mundo está dispuesto. Pero gloria a Dios por los que están dispuestos. Ellos recibirán gran recompensa. Saludamos a los hermanos que están a través de la televisión, a través de las plataformas también. Y esta mañana hubo una bendición muy linda en el tabernáculo y hoy vamos a continuar con esa bendición. Pero antes quiero recordarles que el domingo tenemos Santa Cena. Y es un privilegio tomar la cena del Señor. Así que no se quede nadie, sabemos que va a ser un tiempo de mucha, mucha bendición. Y también anunciarles que hoy estuvimos grabando el programa de mañana porque ya tenemos la fecha para el viaje a Israel en el 2023. ¿Cuántos quieren ir? Pues haga la agenda, ¿verdad? Este viaje tiene como particularidad que vamos a tener después, cerramos con un crucero saliendo de Barcelona. Lo necesito, ya lo cogió, pero ella siempre lo necesita también. Y es un crucero nuevecito que vamos a estar estrenando. Vamos a ir por todas las islas de Italia, todo esto por ahí bien bello. Va a estar muy bonito. Y los que deseen, la fecha del viaje es octubre del 12 al 28. Y estamos celebrando en este viaje los 40 años de ministerio. Y también el cumpleaños mío que va a estar por ahí. Así que desde ya puede llamar mañana si desea a Pronto Travel y separar su espacio. Y eso, como falta bastante tiempito, pues lo va abonando y cuando venga a ver ya lo tiene saldo. Así que el querer es poder, ¿verdad? Y tengo dos nuevos fotógrafos. Andy, esta generación sigue. Miren qué belleza, me emociono. Vengan acá para presentarlo, por si los ven por ahí, que sepan que son tan autorizados, que no son paparazzi. Esto es una cosa, esto es una iglesia que le da oportunidad a todos para crecer. Tú eres de Andy y tú eres de Juan, o sea, del Señor, de nosotros. ¿Y cómo les va con la cámara? Bien. Bien. Así que si los ven a ustedes enfocando, es que están bajo la supervisión ahí del máster. Muy bien. Pues adelante, sigan con su trabajo, los bendecimos. Ay, qué bello. Qué precioso. Hermanos, estamos viviendo tiempos hermosos, muchos testimonios. Oramos por los hermanos que están pasando por un momento de salud. El pastor Pablo está un poquito quebrantado, pero está bien. Pero está cuidándose, gloria a Dios. Ya que esta semana tenemos bastantes cositas que vamos a estar haciendo y ministrando y estamos contentos, agradecidos de todo lo que Dios hace. Así que voy a invitar al pastor Rafael Morales. Amén. Alias
Ñaki. Aquí Gloria estoy. a Dios. Adelante. Gracias, apóstol. ¿Alguien puede aplaudir? Vamos, una sus manos. Dice el profeta Dwight que solo aplaude el que gana. Vamos, aplaude el que gana. ¿Dónde están los ganadores acá? Y damos gracias anticipadamente por lo que pedimos, sabiendo que recibimos respuesta. En esta hora hermosa queremos ser prudentes con el tiempo y vamos a prepararnos para poder de alguna manera traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos ir tomando con una actitud de gozo, con una actitud de júbilo y como un gran privilegio. Así que para las ofrendas yo pido un grito de júbilo. Es un momento, si hay algo que trae la ofrenda es garantía. Nosotros estamos haciendo un acto de obediencia, lo estamos haciendo físico. Estamos viendo cómo nuestro cuerpo va a llegar hasta el medio, ya fuera por alaba 7, ya sea en la canasta, pero es un movimiento de fe físico donde le enseñamos al alma que ella no se gobierna y que le decimos al alma no solamente vamos a alabar a Dios, sino que también lo vamos a alabar a través de las ofrendas. Hoy, de hecho, tenemos hoy como predicador a un hombre de la casa, empresario, que precisamente en la ofrenda se encontró o se destapó este gran tesoro de la bendición. Alguien que alabe al Señor. Pero quisiera ver lo que dice la Biblia. Hay 2 o 3 misiles aquí en Hechos, capítulo 4. Dice, y José, un levita natural de Chipre, estamos hablando del Nuevo Testamento, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo. Diga conmigo, un campo. Diga conmigo, un campo. Y luego dice, y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esto está en la Biblia. Mire qué acto poderoso de este hombre que dijo, voy a vender, quizás no tengo ahora mismo lo que quisiera aportar para el movimiento del reino de Dios a través de los apóstoles. Así que dice ahí en Hechos capítulo 4 que él tenía un campo, lo vendió y luego trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 en adelante dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como enseñé a las iglesias de Galacia, que es lo que estamos haciendo aquí insistentemente. Por 39 años le hemos enseñado, los hemos instruido a lo que es la ofrenda. Que el primer día de la semana, refiriéndose al domingo, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces tantas ofrendas. Pero mire lo que es el poder de la enseñanza. Enseñó a ofrendar. Diga, he aprendido a ofrendar, dígalo. He aprendido a diezmar, diga eso. Nos los han enseñado, hemos sido instruidos, hemos ganado el beneficio de saber. Por eso nadie a mí me podrá robar jamás la bendición y el secreto que hay en la oración y en la ofrenda. Y con este verso termino, Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos, muy fuerte, o hermanas, demasiado, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre. Dígale que está a su lado, grítale, agárrate, vamos, dígaselo a alguien. Gloria, gloria, ayúdame. Ah, ya, gloria, gloria está activa. Recibirá, hablo con alguien hoy, 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Dónde están los que quieren esa bendición de 100 veces más? Póngase sobre sus pies y diga,
Ese soy yo. Esa soy yo. Si lo cree conmigo, vamos, póngase de pie. Nos preparamos con la senda worship. Y cuando usted traiga su ofrenda o la deposite a través de los medios, póngame los medios en pantalla. Medios digitales, para aquel que está también a través de las redes sociales, sea parte. Y escríbame por favor en las notas: seré prosperado 100 veces más. Venga caminando diciendo: seré prosperado 100 veces más. Nos fuimos, Pastor Junior. Te adoramos, Señor. Eres el Todopoderoso, mi fortaleza, mi libertador. Eres excelso y admirable. No existe nadie como tú. Eres la roca de los siglos, castillo fuerte y eterno rey. Tu gloria cantan las naciones. Por siempre yo declararé: maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Un grito de júbilo, iglesia. Eres el Todopoderoso, mi fortaleza, mi libertador. Eres excelso y admirable. No existe nadie como tú, mi Jesús. Eres la roca de los siglos, castillo fuerte y eterno rey. Tu gloria cantan las naciones. Por siempre yo declararé: maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. A ver, iglesia, levanta tus manos al cielo en señal de adoración. Una vez más. Eres el Todopoderoso, mi fortaleza, mi libertador. Eres excelso y admirable. No existe nadie como tú. Eres la roca de los siglos, castillo fuerte y eterno rey. Victoria cantan las naciones. Por siempre yo declararé: maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas, decláralo, inigualable es tu poder. Me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras. Siempre me das la victoria. Maravillosas son tus obras. Siempre me das la victoria. Me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras. Inigualables.
poder para vencer. ¡Aleluya! ¡Shakataraba! ¡Aleluya! ¿Usted escuchó esa letra? Me das poder. Reciba ese poder, entienda ese poder. Usted tiene ese poder en el nombre de Jesús. ¿Para qué? ¡Wow! Por eso el apóstol dijo: yo todo lo puedo en Cristo. No en su fuerza, en Cristo. Pueden tomar asiento. Yo le voy a pedir a Carlin que pase con su esposo un momentito. Venga. Estamos en vivo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Pero en el libro de Daniel, capítulo 4, dice que conviene que declaremos lo que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Y tantos milagros que Dios hace, hay que darlos a conocer. Y para que la fe del pueblo crezca. Y esto es un milagro reciente, bien poderoso, bien lindo. Y queremos escucharlo. Te bendigo, mi amor, te bendigo. Bueno, no sé quién va a empezar, pero dele. Dios bendiga. Le quiero dar las gracias a todos los ministerios, a usted, amada apóstol, a su esposo, a todo el equipo de la iglesia, porque la oración sí funciona. Y la fe aún más. Aunque no vean las cosas, digan que sí, ya está hecho. Mi esposo en noviembre le dieron un diagnóstico que yo me quedé calladita, no se lo dije a nadie. Oré porque Dios me dijo, ora y calla, y hay que obedecer. Yo vine aquí, trabajé, hicimos lo de Navidad, todo porque no me rendí. No me quedé en mi casa llorando, no. Yo seguí trabajando por la niñez, mi esposo también, y ellos se vinieron a enterar como 2 meses antes del diagnóstico más fuerte. Mi esposo le habían diagnosticado el hígado graso con un tumor canceroso. Los médicos me llamaron, me dijeron, él no se puede operar, él no se puede, solamente el trasplante de hígado. Yo dije, yo le creo a Dios y Dios lo va a sanar. Y el doctor Pastrana y el doctor del Río, ellos me llamaron una semana antes. Mi esposo solamente lleva 2 semanas que le quitaron los puntos. Y mes y medio de operarlo. El doctor me llama y me dice, necesito hablar con ustedes urgentemente. Yo le dije a mi esposo, vístete que tenemos que ir donde el doctor. Fuimos donde el doctor nos sienta y nos dice, no lo podemos, él ya no puede ser trasplantado. Y yo le dije, doctor, ¿por qué? Y me dijo, porque no sé qué sucedió, pero lo vamos a operar porque el hígado está sano, solamente le vamos a sacar el tumor canceroso. El doctor, cuando entra a sala de operaciones, me dijo, la operación de él se tardó 5 horas. Cuando salió bien y dice, no sé qué pasó, yo le saqué el hígado, le hice sonograma, le hice de todo y solamente le saqué lo que molestaba en su cuerpo. Y yo le dije, Dios lo hizo. Porque el día 6 de febrero, a través de Dios, a través del apóstol, llamó a mi esposo y dijo, hígado sano. Siempre lo creí, nunca dudé de lo que Dios dice, nunca. Porque si me sanó a mí, que yo tuve 2 años inválida y estoy aquí caminando, también mi esposo. Detalle bien bonito es que el doctor del Río es el que dirige el centro de trasplante del auxilio mutuo en Puerto Rico. Él ha venido aquí a la iglesia, él ha adorado al Señor con nosotros aquí en la casa. Y Pastrana es mi doctor, que no lo veo hace 2 años, pero es mi doctor, porque ellos tienen todo que ver. ¿Y qué tú le dijiste? Que tú eras de la senda, cuéntale. El doctor, mi esposo le dice, no, porque mi pastora, y me dice, ¿tu pastora es Wandita? Y nosotros dijimos, sí, nuestra apóstol, Dios la sanó, a ti también te va a sanar. Mira eso. Toda la gloria del Señor.
y el gozo es de nosotros. A cuidarse mucho, a comer sanamente y a seguir para adelante, porque de esto se trata. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese testimonio? Impresionante. El tiempo de los milagros no ha pasado. Los bendigo con toda bendición. Y en esta noche, este hombre se preparó, ese hombre estaba orando y ayunando y todo. Y yo dije, no, yo quiero escucharlo hoy también. Y yo le pedí a nuestro hermano Antonio, que él es empresario, es parte del equipo de empresario de la casa. Antonio Velázquez, él va a estar compartiendo una poderosa palabra. Luis Antonio, adelante. Démelo un micrófono. ¿Ya lo tiene? Ok, adelante. Dios te va a usar con poder. Damos gracias a Dios por permitirme llevar hoy la palabra. Le damos gracias al apóstol Wanda, apóstol Pablo, a mi amigo el pastor Rafael Morales por hoy permitirme poder llevar la palabra en el tabernáculo esta mañana. Y queremos llevar la palabra porque una cosa es lo que Dios dice que debemos hacer y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Muchos de nosotros buscamos cómo lograr hacer el propósito de Dios en nuestras vidas y nos hacemos esa pregunta muchas veces. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo buscamos hacer el propósito de Dios en nuestras vidas? Es importante decir lo correcto, pero más importante es hacer lo correcto. Y como Iglesia de Cristo pienso que ese debe ser uno de los principios que como cristianos debemos aprender. Yo quiero hablar brevemente que para lograr eso yo necesito entregarme a Dios. Repita conmigo, yo lo entrego todo. Vamos a buscar las escrituras en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, te damos gracias una vez más por esta palabra leída y te pedimos que esta palabra que tú nos das haga el efecto en nosotros, que podamos ajustarla a nuestras vidas para bendición de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual yo quiero hablar de este hombre Abraham es porque el apóstol Pablo escoge a Abraham como nuestro modelo cristiano a seguir. Aunque fue en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en Gálatas 3 nos enseña que Abraham fue el primero de los creyentes en creerle a Dios y Dios justificarlo por la fe. Así nosotros, cuando aceptamos al Señor por primera vez, también Dios nos justifica. Y todos los pecados que nosotros cometíamos ya no los cometemos y tenemos una nueva vida. Si buscamos desde el Antiguo Testamento en la Biblia hasta el Nuevo Testamento, veremos que hay una relación de que cuando tú entregas tu vida o entregas algo de tu vida, por alguna razón, Dios abre las puertas de los cielos a nuestro favor. O sea, que cuando nosotros entregamos, Dios nos bendice.
De hecho, yo creo que cuando uno viene a los pies de Cristo y se entrega al Señor, después de esa entrega debe ser una entrega continua hasta que Cristo venga. Siempre tenemos que seguir entregándonos a Cristo y entregando cosas de nosotros a Cristo. Quiero definirle la palabra bendición. Para mí bendición es ese favor, esa gracia, esa protección que Dios tiene para nosotros. Y siempre se habla de Abraham, de todas las bendiciones que tenía, de que Dios lo bendijo, de que era rico. Y siempre hablamos de las bendiciones de Abraham, pero nos tenemos que preguntar cómo él lo hizo. Y ese es el modelo que debemos de seguir. Porque el apóstol Pablo decía, míralo a él, míralo a él. Ese es el modelo que debemos de seguir. Y en la Biblia podemos hablar de varios hombres de la Biblia que entregaron. Por ejemplo, podemos hablar de José, que entrega su vida para serle fiel a Dios. Podemos hablar de un Moisés que entrega el vivir en el palacio de Faraón con tal de serle fiel a Dios. Y hay otras tantas personas que, si nos movemos al Nuevo Testamento, podemos hablar de los apóstoles que entregaron su vida con tal de seguir a Jesús y serle fiel a su obra. Y obviamente tenemos que hablar de Jesús, que entregó su vida por nosotros y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como le dije, hay una relación de ver ese propósito en nosotros cumplido y nuestra entrega al Señor. Ahora es interesante ver en Génesis 12 que por más de 5 ocasiones, Dios utiliza la palabra bendición. Pero déjame decirle que hay varias categorías o varios niveles de bendición en esta palabra, definidas aquí. Miren esto, Abraham fue bendecido en todas estas etapas. Y la pregunta nuevamente es, ¿cómo lo logró? ¿Y cómo es que se logra ser bendecido y poder cumplir con la obra del Señor? Abraham es el modelo a seguir. En el versículo 2, Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuando Él le dice así, aquí el enfoque es personal. Dios le dice, te bendeciré. Esa es la bendición que más la gente desea. Esa es la bendición que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él nos bendice. Es la que si le preguntamos a cualquiera de nosotros los cristianos, ¿cómo tú estás? La contestación es bendecido. Pero ahí el enfoque es personal. Hay otros niveles aquí en esta palabra. En el versículo 2, que Dios le dice, y serás bendición. Aquí ya el enfoque no es personal. Aquí el enfoque es en otros. Dios le dice, yo te voy a bendecir, pero para que tú bendigas a otros. Si buscamos poner que Dios bendiga a cada uno entre nosotros, que es un poco más difícil que lo pueda hacer. Pero Dios
te bendice para que tú seas de bendición a otro. Y aquí es que esto comienza a ponerse interesante, porque de un lado Dios le dice, yo te voy a bendecir, y en el proceso en ti tiene que haber una actitud de bendecir a otros por medio de la palabra y de la proclamación del evangelio. O sea que Dios nos invita, cuando nos bendice, nos invita a bendecir a otros. Y hablando un poco de mi testimonio, recuerdo que yo comencé trabajando en un dealer como lavador de autos. Y recuerdo que siempre me sentaba por aquella parte y escuchaba la palabra, y siempre yo le pedía al Señor que me bendijera. Pero siempre tenía en mi mente ese propósito de yo poder bendecir a otro, de yo poder ayudar a la obra, de yo poder ayudar, cómo yo poder evangelizar a otras personas y que pudieran aceptar al Señor y ver la bendición de poder servirle al Señor con lo que yo pudiera hacer. Recuerdo que Dios me bendijo, me dio mi primer dealer, mi primer negocio, y recuerdo que yo buscaba cualquier oportunidad que yo pudiera tener, para poder aprovechar y bendecir a otro. Recuerdo que un pastor se me acerca, un amigo de la infancia, se me acerca y me dice, estoy buscando una iglesia, creo que era cerca por el dealer donde yo la tenía. Y yo con buscando cómo bendecirlo, yo dije, pues vamos a buscarla, y yo te voy a pagar el primer año de renta para que tú comiences y poder empujarte. Recuerdo que buscamos, dimos la vuelta, estuvimos buscando y no pudimos. No encontramos realmente ningún local. Cuando llegamos al dealer, yo tenía un showroom bastante grande, con aire acondicionado, que ahí yo ponía los carros un poquito más bonitos. Y recuerdo que yo le dije, pero mire, ¿y eso ahí? Y él me dijo, no, pero ese es tu dealer, yo no me atrevo. Y yo le dije, no, eso es casa de Dios. Recuerdo que rápido busqué, le preparé el altar, le compré la silla, compré el equipo de sonido. Y él comenzó ahí su iglesia. Y yo recuerdo que yo tenía cámaras y yo lo visitaba y lo ayudaba, pero recuerdo que yo desde casa, en las cámaras, yo veía y yo le decía a mi esposa, Sachi, mira, cada vez está yendo más gente. Mira, aquí. Recuerdo que habían otros compañeros de la industria que me decían, tú te vas a pelar porque tú te pasas dando a la iglesia. Y recuerdo que yo le decía a Sachi desde casa, mira, ahí están mis chavitos, mira, cuando aceptaban al Señor, ellos decían, mira, ahí están mis chavitos puestos. Recuerdo, pero a la misma vez, recuerdo que el dealer seguía también creciendo. Crecía la iglesia y crecía el dealer a la misma vez. Un día me dijo, va a venir un profeta para la casa, quiero que estés. Estuve. Y aquel profeta le decía que se tenía que mover. Y yo no encontraba. Yo decía, ¿será de Dios? Y decía, yo no quiero que se vaya. Recuerdo que al lado del dealer había otro local y lo alquilé. Y compré una carpa más grande y le dije, te vas a meter ahí. Aquí no te vas. Estaba viendo la bendición de Dios. Y ahí él predicaba la palabra, seguían convirtiéndose gente, el dealer seguía creciendo grandemente. Pero pasó una vez una cosa y un amigo, un evangelista amigo, me llamó y me dijo, quiero hablar contigo, vamos a almorzar. Y creo que fui a almorzar con él y él nunca lo había visto cuando hablábamos, que él bajara la Biblia, y ese día bajó la Biblia. Y me dijo, mira, hay una palabra aquí que te quiero dar. Y recuerdo que fue al paraje de Elías
en el arroyo. Y una de las palabras que él me decía es, mira, el arroyo se secó. Y yo no lo entendía. Yo le decía, pero no te entiendo mucho, pero háblame. Recuerdo que me decía, el arroyo se secó, tienes que moverte. Y era cuando el dealer estaba vendiendo en todo. Y recuerdo que me fui para casa un poco triste. Lo hablé con mi esposa, lloré, oré. Tuve una semana orando. Recuerdo que un día Dios me levanta como eso de las 3 de la mañana. Yo estaba bastante cansado. Realmente no me fui al piso a orar. Ahí mismito me viré en la almohada. Y comencé a orar. Y oraba y no pasaba nada. Y recuerdo que Dios me habla y me dice, prende el televisor. Me viré y cuando prendo el televisor estaba el hermano G. Ávila y hablaba de Elías y del arroyo que se había secado. Ahí no pude y tuve que levantar a mi esposa y le dije, Sachi, esto tengo que tomar una decisión. Recuerdo que cuando hablando con el predicador, yo le decía, pero yo tengo un socio, y me decía, pero ¿a quién tú quieres obedecer? ¿A Dios o al hombre? Obedecí a Dios. Recuerdo que en una semana yo dejé el dealer. Mi dealer costaba muchísimo más. Y yo recuerdo que yo tenía como una deuda. Y yo le dije al que le dejé el dealer, dame tanto por 7 meses. Y él me pagó. Pero fue para atrás y para atrás a nivel de que le quedó mal al socio, le quedó mal a la banca. Pero cuando uno es bendecido, a mí me pagó completo. Así es que, hablando de cuando Dios te bendice, es para bendecir a otro. El domingo el apóstol hablaba de Juan 4, 36 al 38. Y dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto de vida eterna. Para el que siembra, goce justamente con él que ciega. Aquí vemos nuevamente que unos siembran para que otros ciegan o recogen, pero para que todos seamos bendecidos. Pero hay un tercer nivel de bendición, porque Dios no solamente bendice a Abraham para que él bendijera a otro. Él dice, no solo serás bendición, sino voy a bendecir a los que te bendijeren. Y este nivel es importante, hermano, porque aquí está el endoso de Dios a tu vida. Y si tú cumples con las primeras partes de bendecir a otros con tu vida, Él se encarga también de bendecir a los que te bendijeren a ti. Mientras tú cumplas con el propósito de Dios, tú no tienes que encargarte de nada. Él se encarga de bendecir a los que también a ti te bendijeren. Y parte de mi testimonio también tiene que ver con eso. En varias ocasiones, muchísimas ocasiones realmente yo vi la mano de Dios en mi negocio. Recuerdo que un día tuve que salir de viaje 2 veces y estuve 1 mes fuera. Mas sin embargo, Dios se encargó del negocio. Fue el mes que más yo vendí carro. Y ahí vemos la mano de Dios y vemos la bendición de Dios, de que Él se va a encargar de bendecir a los que te bendijeren. Recuerdo que se me acercó como testimonio también una muchacha que yo no conocía y había aceptado al Señor hacía 1 mes. Y recuerdo que pasó por el dealer y se paró y me pidió trabajo part-time. En los dealers part-time es poco probable que uno... Pero yo le di la oportunidad. Recuerdo que ella me dijo, ¿estás buscando un gerente? Yo te puedo ayudar.
Y yo le dije, yo no puedo pagar sueldo, yo te puedo pagar comisión. Y me dijo, no hay problema. Yo dije, pues, si tú me vendes esta cantidad de carros por 3 meses, nos sentamos y hablamos y hacemos un pay plan. Me los vendió. Recuerdo que fue próspera. Cuando me fui a ir, le dije, yo quiero dejarte el dealer a ti. Y ella no quiso. Ella me pidió, el que lo coja, dile que no me saque. A los 2 meses la sacó. A los 7 meses el dealer cerró. El arroyo se secó. Ahí vi la palabra de que el arroyo se secó. Así es que cuando tú tienes la bendición de Dios, tienes esa gracia, tienes ese favor de Dios, solo tu presencia o unas palabras sencillas que tú des a otras personas, tú los vas a bendecir. No hace falta un sermón grande, no hace falta un sermón bonito, no hace falta grandes predicadores. Cuando tú tienes la bendición, el favor, la gracia del Señor Jesucristo, Él se encarga de cumplir sus promesas. Y luego hay una cuarta dimensión. Y Él le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aunque esto tiene una implicación en Cristo, pero en este nivel de bendición, Dios te quiere bendecir de tal manera que tú tendrás un impacto en tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo, en tu familia. Y de esta forma nosotros podemos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. La bendición de Dios tiene una dimensión de multiplicación. Por eso es que Dios te bendice para que tú bendijeras a otros, y en ese proceso Dios también bendice al que te bendice a ti. Vemos esa dimensión de multiplicación. Ahora, para nosotros ser receptivos de esa bendición, este hombre tuvo que entregarlo todo. Y esa es la forma de poder recibir estos niveles de bendición. Ahora, ¿cuáles fueron esas 5 entregas? Porque que Abraham hizo para poder recibir la bendición de Dios. Abraham tuvo que entregar su vida al Señor. Entre esas 5 entregas, la primera entrega fue que Abraham entregó su vida al Señor. Y creyó en Él, y Dios lo justificó por la fe. Esta es la que todos hacemos nuevamente cuando entregamos nuestra vida al Señor, que Dios nos justifica por su fe. Pero en el capítulo 12, versículo 1, Dios le dice, vete de tu tierra. Y él tuvo que entregar su tierra. Y no hablamos solamente de la posición geográfica de la tierra, porque esto implica mucho más. Implica sus valores, implica sus raíces políticas, implica su economía, implica sus costumbres. Y él tuvo que dejar su territorio para obedecer a Dios. Y en el proceso,
Dios lo bendijo. La tercera entrega que Abraham hizo fue su voluntad. Entregar su voluntad o entregar nuestra voluntad a Cristo es un poco difícil porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Más sin embargo, la voluntad de Dios es por encima de la voluntad de nosotros. Es más grande y es mejor la voluntad de Dios que la voluntad de nosotros. Y Él entregó esa voluntad por obedecer a Dios. Ahí estamos viendo parte de cómo es que uno puede ser bendecido por Dios. Tienes que entregarlo, tenemos que entregarlo todo. La cuarta entrega que hizo Abraham fue la de su familia. Cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham tuvo que dejar primo, tuvo que dejar tío, tuvo que dejar abuelo, tuvo que dejar su familia por obedecer a Dios. Y por último, entregó todas sus pertenencias, pertenencias. En esta, Abraham entendía que obedecer a Dios iba por encima de todo lo que él tenía. Iba por encima de su voluntad, iba por encima de su familia. Y él lo entendió. Abraham sabía que no solamente ser el primero, o ser el más listo, o el ser el que lo tiene todo, es lo que te va a traer bendición. Y lo demostró cuando tuvo que dejar a escoger a Lot. Y lo dejó escoger primero. Lo escogió las llanuras. Y ya conocemos la historia. Así es que Abraham es el modelo a escoger. El modelo cristiano para ver, de cómo un cristiano puede recibir las bendiciones de Dios. Para recibir las bendiciones de Dios tenemos que entregarlo todo. Así es que siempre que entregamos algo, en la Biblia desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre vemos hombres que después que entregan algo, Dios les bendice. Así que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido. Y si Dios les ha bendecido, yo los exhorto a que bendigan a otros, a que la bendición se pueda multiplicar. Es la forma de tu ser bendecido, bendecir a otros y que Dios también bendiga a los que a ti te bendicen. Yo le doy gracias a Dios por la bendición que Él nos ha entregado. Cuando hablamos de bendición no hablamos simplemente de lo que es lo económico. Hablamos de muchas cosas porque la bendición es el favor, es la gracia, es la protección de Dios en nuestras vidas. Y Dios me ha bendecido de gran manera. Nos ha dado salud, me ha dado una familia, me ha dado un hogar. Y esto aquí es una casa de bendición. Yo les puedo decir que todo lo que me ha dado Dios ha salido de palabra de aquí. Comenzando con mi primer hogar. Recuerdo que un día estaba sentado y el apóstol dijo, saquen sus llaves, comiencen a pensar cómo ustedes quieren su casa.
Yo recuerdo que yo vivía con mi mamá, una casa pequeña de 3 cuartos, un baño. Éramos 4 hermanos, para bañarnos pues era un poco. Pero yo pensaba, yo siempre quería mi casa de 3 cuartos, que el cuarto máster tuviera su baño, que tuviera la marquesina así que la puerta bajara y subiera, que tuviera su jardincito. Y cuando el apóstol dijo eso, yo la pensaba, pero la veía. Y meneaba las llaves del carro, que era lo que tenía. Recuerdo que 6 meses más adelante, Dios nos bendijo con nuestro primer hogar. De igual forma, nuestro negocio salió de aquí. O sea, esto es una casa de bendición. Esto es una casa que es bendecida, pero que bendice a otros. Y a la misma vez, Dios los bendice. Así es que, nuevamente, quiero recordarles que entregándolo todo, obtenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí mi parte, les bendigo y les doy gracias a ustedes. Déselo fuerte, hermoso. Testimonio vivo de la casa. Te felicito, Antonio. Qué hermoso escuchar a nuestros hijos hablar y testificar. Y ahí mismo en Gálatas capítulo 3, para cerrar esa preciosa exposición de su testimonio, el verso 6 dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quizá usted lo oye en los labios de Elías, pero a usted se le hace difícil creer que eso es para usted también. Todos los desafíos de fe requieren confianza, requieren acción. La fe se actúa. En la fe honramos a Dios. Y mira lo que dice: sabed por tanto que los que son de la fe, porque Abraham es antes de la ley, recuerda eso. Dios encontró en Abraham a su imagen y semejanza. ¿Cómo es eso? Sí, Dios encontró en Abraham un amigo. Dios encontró en Abraham en alguien en que confiar, con todos los defectos que tenía como humano. Porque el único que se atrevió a hacer lo que Dios más adelante ya había, ¿verdad?, desde la eternidad había hecho, fue Abraham, cuando le pidió a Isaac. El único que subió a la montaña adorando, con dolor, adorando. Y le dice al siervo: quédate aquí que vamos a adorar. Y adoraremos y ahorita nos vemos. O sea, el único en la Biblia que se atrevió a sacrificar su propio hijo, porque aunque no llegó a enterrarle el puñal, ¿sabe lo que pasó? Ya en su corazón él lo había entregado. Entonces Dios llama a Abraham su amigo, y por eso se le constituye el padre de la fe, que estamos dispuestos nosotros a hacer por agradar y honrar a Dios. Hermano, en Abraham, no en Moisés. En Abraham, no en Moisés. Es la vida de Abraham la que Dios toma como modelo. Muy bien lo dijo Antonio. Lo toma como modelo para que nosotros lo imitemos hoy. En Abraham hay un pacto de bendición. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham tenemos que tomar ese modelo, aleluya, y reconocer que hizo Abraham, que le agradó tanto a Dios. El primero que diezmó, alaba, se le fue. El primero que diezmó en las escrituras, no una ofrenda, fue diezmo, fue Abraham. De todo, dice que diezmó de todo. Entendió que todo lo que tenía era tanta bendición que dijo: esto le pertenece a Dios. Y le separó a Dios el diezmo y se le entregó a Melquisedec. Aleluya. Sumo sacerdote. Hermano, y en Abraham vemos que la bendición de Dios, aún en los momentos de crisis de su humanidad, Dios le guarda a la esposa. Porque cuando desciende, dice que el rey la vio y dijo: esta muchacha es bonita. Y Abraham dijo que era prima. No una mentira, eran familia, pero tú sabes, era su esposa. Y dice que antes de que el rey la tomara, porque podía hacerlo, Dios no lo permitió, porque había un pacto en Abraham que no permitió que tocara a su esposa, a Sara. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Nosotros tenemos que abrazarnos a esa palabra y reconocer
en lo que vivimos. Nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros somos libres en Cristo. Abraham es nuestro modelo, nuestro referente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, porque Abraham era parte del Nuevo Testamento ya. Ay, ay, ay. Mira lo que dice aquí. Sabe por tanto que los que son de la fe, ¿cuántos son de la fe? Son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A nosotros, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas, no los judíos, todas las familias de la tierra que crean en Jesús. Levante su mano. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que el que, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño para los que me están viendo, si usted quiere vivir bajo la ley, va a tener que observarlo completo. Pero por la ley será juzgado, y eso es imposible, porque por la ley era sumamente, por eso vino Cristo. Nosotros vivimos por la fe y somos justificados por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente que el justo por la fe vivirá. Póngase de pie. Qué hermoso. ¿Cuántos están benditos con esa bendición? Y celébralo, disfrútalo, recíbelo, porque por eso el mundo quizás nos juzga, porque somos libres. Pero somos libres porque Cristo nos hizo libres. Y vivimos lo que vivimos ahora, vivimos para agradar al Señor. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Dios te va a bendecir para tú bendecir. No solamente en el área económica, porque Abraham era rico, era el hombre más rico. Lo dejó todo. Hermoso, capítulo 12 de Génesis, verso 1, dice, lo dejó todo, pero fue porque Dios le dijo, déjalo todo. Y no le faltó nada. Tuvo hasta que sobreabundó. Él, y fue tanta la bendición que tuvo que dividir con Lot, porque ya aquella bendición chocaba. Dios es bueno. Si en esta noche hay alguien que todavía hay cosas que no quiere soltar, y usted dirá, pero ¿qué cosas, pastora? Hay algo que quizás Dios está demandando de ti. Alguna actitud, algo. Y Dios te está diciendo, mira, suelta eso. Y confía en mí que yo voy a hacer para ti lo que tú necesitas. Amén. Y todo el que necesite a Cristo, recibir, reconciliarse, yo le invito. Aquí está el Señor. Te felicito, Antonio. No es fácil pararse aquí, pero lo hiciste. Y muy bien. Y somos testigos. Antonio lleva 20 años en esta casa. 20, ¿verdad? ¿Más? ¿Cuántos años tú llevas aquí ya? 22. El calladito hasta que Dios lo manifestó. Un día Dios lo manifestó. ¿Cómo? Este es año de cumplimiento. Sí, Señor. Así que en su luz veremos la luz. Lo dice la palabra. Quiero decirte que viene. Mire, el Señor me estaba diciendo en el canal, ahorita cuando estuvimos allí grabando para mañana, y me hablaba del que oye mi palabra y la obedece. El que oye mi palabra y la obedece. Y me decía, el que oye mi palabra y obedece. Le voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y el Señor me decía, están viniendo muchas malas noticias. Que si la inflación, que si se va a acabar esto, que si se va a acabar lo otro. Que si... Mire, hermano, nosotros no podemos tener miedo. Nosotros vivimos en la paz del Señor. Y Dios no va a hacer nada sin que lo anticipe a sus hijos. No permita que toda esta negatividad que hay le afecte a usted. Mantenga su mirada puesta en el Señor, porque serás esa casa fundada sobre la roca, que sople lo que sople, venga lo que venga, esa casa no se cae, porque está sobre la roca que es Cristo. Y todo el que necesita adoración, te bendigo, varón. Si hay alguien más, yo le invito a pasar. Yo le invito a pasar. Aquí está el Señor. Aleluya, gracias, Señor.
Antonio, ¿tú predicaste? Vete, ora por él. Alaba. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias, gracias. Bendice a tus hijos, Señor. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia. Señor, bendice a tu pueblo. Que no importa lo que se levante, no importa lo que pase, entendamos que hemos sido bendecidos con toda bendición. Y que tu gracia y tu favor están con nosotros. Y que obedezcamos tu palabra y las directrices que tú nos entregas, Señor. Que te tengamos a ti siempre en primer lugar, porque eso hizo Abraham. Te mantuvo en el primer lugar siempre. Fuiste siempre su primer lugar. Señor, y aunque con lágrimas, muchas veces con pesar, Señor, sin entender qué pasaría después, te creyó. Te creyó. Y eso le fue contado por justicia. Y hoy podemos tenerle como referente que cuando ya parecía que no había fuerza ni vigor en él, Señor, tú cumpliste lo que le prometiste. Le diste el hijo de la promesa. Gracias, Señor. Así que nosotros te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir creyendo y confiando en ti. No importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos. Aleluya, porque en nosotros será también la bendición reflejada, la que hubo en Abraham. Cargamos esa bendición. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están a través de la televisión, a través de las redes, los que están aquí adelante, Señor, y ayúdanos a seguir confiando plenamente. Danos una noche reparadora. Señor, renueva las fuerzas de tu pueblo. Si alguno está enfermo, hablamos salud. Mira a Pipino, Señor, y su amada esposa que van a salir, Daniel y su esposa que van a viajar, los bendecimos, Señor. También, Señor, a tu hija Migdalia la cubrimos, Señor. Todos los que van a salir de viaje, bendícelos, cúbrelos en tu gracia. Señor, gracias por esta noche hermosa, por ver lo que tú estás haciendo y el testimonio de cada uno, Señor, por la sanidad de tu hijo. Gracias, Francisco. Señor, qué milagro tan grande y tan maravilloso. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: y en mi casa los que van para el Servicarro, recuerden llevar sombrilla, agua. Va a ser a las 3 de la tarde, allí en la luz de Costco en Minilla. Dios bendiga a esta dama que pasó. Pastora Zulema, disculpe, ayúdenme a orar. Gracias, Señor. Dios le bendiga. El pueblo de Dios dice: si usted no ha ofrendado, puede hacerlo. Dios bendice al dador alegre. Sean